vamos a estudiar el libro de Efesios. Y vamos a estudiar siempre, cuando estamos estudiando la Biblia, nos tenemos que posicionar siempre en la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque sobre todo en el libro de Efesios, donde es un libro bien práctico, siempre tenemos que tener a Cristo como referencia para cualquier rol que nosotros vamos a cumplir. Por ejemplo, en el rol de esposa, nosotros tenemos que mirar a Cristo para ir viendo cómo Él se sometió en todo a la voluntad del Padre. Pero también en el mismo rol de esposo nos posicionamos en Cristo. ¿Pero para qué? Para ir viendo cómo Él amó a su iglesia constantemente, como amó Él a su esposa. Y padre e hijo pasa absolutamente lo mismo. Nos tenemos que posicionar en Cristo para ver cómo Él, como hijo, se sometió y confió plenamente en la voluntad del Padre, obedeciendo en todo, pero también nos tenemos que someternos y fijar en la figura de Cristo, como Él ama también a su Padre. Entonces tenemos que siempre ir viendo eso. Y Efesios es un libro bien lindo y bien práctico a la vez. Y quisiera partir con esto. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra vida? Imagínese usted lo siguiente. Imagínese que usted sabe, usted tiene la certeza, sabe que en su cuenta corriente usted tiene millones y millones de dólares. En su cuenta corriente usted tiene millones y millones de dólares. Pero usted anda por la vida enfermo porque no quiere invertir en el médico, anda lleno de harapos, pasando frío porque no quiere abrigarse, una casa que se le gotea porque está desprovisto porque no quiere invertir en eso. Pero usted ve en la cuenta corriente, está llena de plata, pero usted vive de esa forma, desprotegiéndose, no cuidándose. El libro de Efesios de alguna forma nos enseña esto, que nosotros tenemos una gran cuenta corriente, y es lo que nosotros vimos en Efesios 1, 2 y 3. En Efesios 1, 2 y 3 es la cuenta corriente que nosotros tenemos, donde ahí nosotros podemos ver todas las riquezas que tenemos en Cristo, que somos adoptados por Él, que somos parte de su familia, que nos tiene reservado un lugar celestial, que podemos disfrutar todos los beneficios del Padre. Y 3, 4, 5 y 6, los versículos, los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, nos habla de cómo nosotros poder usar esas riquezas. Pero a veces vivimos nuestra vida como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como, vamos a ver la próxima semana, como jefes o como empleados, pensando que no tenemos nada en la cuenta corriente y vivimos sin disfrutar esas riquezas. Entonces, Efesios nos va enseñando eso. Y últimamente lo que hemos estado hablando tiene que ver con el sometimiento mutuo. Y para entender el sometimiento mutuo, tenemos que entender las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos someternos de una buena forma. Porque las riquezas que el Señor me dio me llevan a que yo me pueda someter y andar en el Señor. No es una anarquía, no es un sometimiento impositivo, sino que tiene que ver con amor y dependencia del Señor. Cuando estuvimos viendo el esposo y la esposa, eso habla, se distancia mucho de lo que es la sujeción con un machismo, con un abuso, con un enseñoreamiento, sino que siempre una sujeción en amor, una sujeción piadosa, una sujeción sin aviso. Eso es lo que sucedía en el matrimonio. Hoy día vamos a seguir profundizando en algo que tiene que ver con los padres y con los hijos, pero nunca olvidar algo, que todos los que estamos acá somos hijos. Y en primer lugar somos hijos del Señor. Por lo tanto, esa es nuestra posición y en base a eso es que nosotros nos empezamos a mover. Miren lo que dice. Somos hijos del Señor. Y parte, Efesios 6.1 partió de la siguiente forma, usted lo recuerda: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Esto era una carta. Pablo le escribe una carta a la iglesia de Efeso. Y esta carta, en una parte dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Piensen lo siguiente. Pablo, y para el Señor, considera que los hijos, los niños, son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia. Cuando estaba la iglesia de Efeso ahí y dijeron: ha llegado carta. ¿De quién? De Pablo. ¿Quién la lee? Y pasó el hermano, el que leía mejor, y empezó a leer. Y cuando llegó esta parte, él sabía que iban a haber niños, que iban a haber hijos en la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo de alguna forma? Que los hijos, que los niños son parte de la iglesia, forman parte de la iglesia. Sus hijos, que recién subieron a la escuela dominical, ellos no van a la guardería.
Ellos van a aprender de la palabra del Señor. Están siendo instruidos, como usted está siendo instruido, como yo soy instruido, están siendo instruidos en la palabra del Señor, porque para Pablo y para el Señor, cuando hizo hijos y le está hablando a los niños, está hablando a los hijos, le está diciendo que son parte de la iglesia. Asume que van a haber hijos que van a estar escuchando esto. Ahora, la Biblia muchas veces menciona y le da instrucciones a los padres. Muchas veces le da instrucciones a los padres, constantemente anda enseñándole las instrucciones del Señor en el camino, a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento. Hay un montón de versículos. Pero cuando habla de los hijos, específicamente de los hijos, solamente se refiere en 4 ocasiones, en toda la Biblia, instrucciones específicas a los hijos. Y parte en el Antiguo Testamento, parte en Éxodo, para que vea la importancia que el Señor le da a algo que tienen que hacer los hijos. Éxodo 20 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahí hay un mandamiento a los hijos. Hay un mandamiento que el Señor le está dando. Honra, obedece, honra a tus hijos. Lo repite después en Deuteronomio. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 2 veces lo va repitiendo. Constantemente, el honra, la obediencia. Luego en el versículo que vamos a estudiar hoy, y por último en Colosenses, que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dios quiere dejar en claro algo, que la obediencia es fundamental en los hijos. La obediencia es sumamente importante en los hijos. Y a veces, vamos a terminar de ser los padres, pero tengo que hacer el repaso por los hijos. A veces nos esforzamos como padres en cosas que no son tan importantes. ¿Es bueno que sepan bailar los hijos? Sí, es muy bueno que sepan bailar. ¿Será bueno que sepan pintar? Sí. ¿Que sepan matemáticas? Sí. ¿Que sepan castellano? Sí. ¿Que sepan jugar? Sí. ¿Que puedan hacer algún deporte? Sí, va a ser bueno. Pero si no aprenden obediencia, estamos equivocando el camino. Es decir, nuestros hijos pueden aprender todo eso. Incluso pueden aprender historias bíblicas, incluso pueden aprender versículos bíblicos, pero si no aprenden obediencia, estamos equivocando el mandamiento que el Señor nos dio. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tantos creyentes como incrédulos pueden aprender inglés, pueden aprender un idioma, pueden aprender a bailar, pueden aprender matemáticas, pueden aprender deportes, creyentes o incrédulos. Incluso creyentes e incrédulos pueden aprender versículos bíblicos y también pueden aprender historias bíblicas. Pero no todos pueden aprender obediencia. Y eso es algo que está destinado a los hijos del Señor y que el Señor les manda a sus hijos. ¿Y por qué Dios enfatiza en obediencia y en honra? Porque ambas cosas son difíciles. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es que no tengo ganas. Es que no lo quiero hacer. ¿Saben qué? Es lo apropiado. La Biblia dice que el obedecer es justo. Pero vamos a partir de otra forma. Aquí el Señor determina que es primordial la obediencia de todos nosotros como sus hijos, pero acá está hablando de los hijos. La obediencia es primordial, es sumamente importante. Miren lo que dice, atención con estos pasajes, en 2 de Timoteo. Dice lo siguiente, sabe también esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿y qué dice después? Desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. Piense en los niños y piense en las personas que hay ahora en este mundo. ¿Hay hombres amadores de sí mismos? Claro que sí. Hay ahora hombres avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Habrán hombres así, personas así, malagradecidos? Claro que sí. ¿Y dónde parte esto? Parte en los padres, parte en el hogar, parte en la familia. Lo que está diciendo acá, que la desobediencia a los padres lo pone en la misma categoría que todos los otros pecados que son feos. Lo pone en el mismo nivel, donde hay una cultura que no ama lo bueno. Entonces, hay cosas importantes que tenemos que enseñarles, sí, pero lo primordial es que aprendan a obedecer. Y eso tiene un propósito. No es antojadizo y ahí lo vamos a ver. Miren lo siguiente, Romanos 1. ¿Y cómo no les pareció
retener a Dios en su conocimiento, Dios lo entregó en una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Oye, los pecados feos. Pero miren lo que dije, lo que sigue. Sigue, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué dice? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y este es el espiral descendiente que tiene la humanidad. ¿Quién quiere ver a sus hijos así? Nadie. Estoy absolutamente que nadie, pero vemos personas así y vemos cómo este pecado, el desobedecer a los padres, está al mismo nivel de todos los otros que son fuertes pecados. ¿Y saben qué? Todas estas cosas que se mencionan pueden ser nuestros hijos en forma potencial. Pueden ser nuestros hijos en forma potencial si no son instruidos en obedecer y en la palabra. ¿Y por qué hay que hacerlo? Por su propio bien. Simplemente por su propio bien. No lo van a aprender solito. No lo van a aprender. Tienen que ser instruidos. ¿Agota? Sí. Es tremendamente agotador, pero tiene un final. Y es un mandato hacia los padres, que ahí lo vamos a ver, pero es algo que es bueno para ellos y que trae gloria al Señor. Piensen usted como hijo del Señor. El Señor, tenemos la ventaja y la bendición que Él es inagotable. Por lo tanto, nunca se agota conmigo. Y hay que tener paciencia conmigo. ¿Habrá que tener paciencia con usted? No quiero mirar. No quiero mirar. Pero el Señor tiene toda la paciencia y nos sigue instruyendo, pero para que nosotros obedezcamos una y otra vez. Y es un camino de largo aliento donde el Señor nos enseña. Lo mismo dice que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿Es agotador? Sí, pero a la larga trae un beneficio, ni siquiera para mí, trae un beneficio para ellos. Si el Señor lo hace, que es inagotable, nosotros lo podemos hacer porque el Señor está con nosotros. Y el Señor nos da el respaldo, nos da su Espíritu Santo y nos renueva la fuerza para seguir haciéndolo durante todo el tiempo. Por lo tanto, no te canses. La obediencia no surge espontáneamente. Surge de conocer al Señor. No nace, no venimos con obediencia nosotros. Al contrario, venimos con rebeldía. Venimos con testarudez. No es poco importante. Entonces, enseñar obediencia. Es más importante obedecer que aprender versículos bíblicos de nuestros hijos. Es mucho más importante. Piense en usted mismo. Piense en usted mismo. Recién nosotros cantamos, y creo que cantamos palabra del Señor. Cantamos versículos bíblicos. Y yo puedo cantar palabra del Señor, pero con un corazón desobediente, con un corazón lleno de rabia, con un corazón lleno de temor, lleno de duda. Y puedo seguir cantando. Es mucho mejor que estar cantando, obedecer. Mucho mejor. Por lo tanto, es mucho mejor. ¿Es importante que aprendan versículos? Sí. ¿Es importante que aprendan la historia de la Biblia? Sí. Pero que eso los lleve a obedecer. Y ahí vamos a ver por qué es tan importante obedecer. Obedecer es vital, es importantísimo. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos aprenden a tener que hay una conciencia de autoridad y que Dios entregó. Entonces, ¿por qué es importante la obediencia? Porque nos da una idea de autoridad sobre nosotros, sobre la cabeza de los hijos y sobre la cabeza de nosotros. Es darle la oportunidad que reconozcan que hay alguien que gobierna su vida. Es darle la oportunidad que reconozcan que hay alguien que es soberano. De no hacerlo, si no les enseñamos obediencia, para ellos va a ser muy difícil para después que se tengan que someter a la voluntad del Señor. Porque nadie les enseñó a obedecer. Nadie les enseñó que hay un Dios soberano, que hay un Dios que manda. ¿Y qué significa que Dios sea soberano? Que Dios manda. Es así, Dios manda. Dios manda y manda como Él quiere. Eso implica. Entonces piense en usted mismo. Piense en usted mismo. Si usted conoció el Evangelio más tarde, venimos con el chip interiorizado de rebelarnos. Levante la mano. ¿A quién le gusta que le digan lo que hay que hacer? A nadie, a nadie. Oye, ¿podía hacer esto? Oh, ¿y por qué? Oh, ¿y puede ser más tarde? A nadie, nos rebelamos constantemente. No aceptamos la autoridad.
Cuando nosotros le estamos enseñando obediencia en el Señor a nuestros hijos, le estamos enseñando y preparando que cuando se enfrenten a un Dios soberano, a un Dios que hace las cosas como Él quiere, a su voluntad perfecta, estén mucho más preparados. Estén mejor preparados para obedecer lo que el Señor está diciendo. No es ser buena onda el permitir todas las cosas, es cuidar su camino. Y no hacerlo les va a dificultar a ellos la idea que existe un Dios soberano. Que reconozcan que hay alguien que gobierna. ¿Y saben por qué? Porque los mandatos que el Señor nos da, ¿para qué están? ¿Para estudiarlos? ¿Para cuestionarlos? ¿Para ignorarlos? ¿Para qué están los mandatos del Señor? Simplemente para obedecerlos. Por lo tanto, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que obedezcan en el Señor, a la larga, en un futuro van a estar mucho más preparados para obedecer en el Señor y para entregarse a Él y someterse y saber que desde chico están aprendiendo que hay una autoridad que gobierna todas las cosas. Cuando vayan creciendo y se vayan enfrentando a esa autoridad, se van a someter de una mejor forma. Entonces, ¿cuándo hay que hacer la pega? Siempre. Y ahora, en la situación que usted está, tiene que hacer esa pega. ¿Para qué? Para que estén preparados cuando se encuentren con ese Dios soberano, que Él es el que manda, el que gobierna. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y acá dice, nuevamente, obedeced en el Señor. En el Señor, en su palabra. No en el temor de mi mano, no con mis fuerzas, no por temor. Eso es abuso. Y eso no va a servir. Eso nos separa de ellos. Nos separa, a la larga nos separa de ellos. No es por nuestras fuerzas, sino que es enseñarles en el temor de Dios. ¿Y cómo yo les puedo enseñar en el temor de Dios? Tengo que acudir a la cuenta corriente. Tengo que ir a la cuenta del banco. ¿Y dónde está su cuenta del banco? Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3. Ahí usted tiene todas las riquezas. Usted sabe lo que es usted. Si usted abre esa cuenta, usted se sumerge a ella. Piense en Rico Macpato. ¿Se cuenta cuando abría la bóveda y se tiraba un piquero? ¿Quién me recoge el carnet? Fuera. Y ahí navega, y se tiraba por ahí. Lo mismo dice el Señor. Sumérjase en la palabra del Señor. Sumérjase en Efesios 1, 12, 13 y en toda su palabra, pero estamos hablando de Efesios. Y ahí están todas las riquezas para que usted pueda instruir a sus hijos en el temor del Señor. No por sus fuerzas, no obligando. ¿Por qué? Porque hay que considerar que son niños, que son hijos, y nunca esa obediencia va a ser perfecta ni completa. Nunca. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tampoco es correcta y tampoco es perfecta y tampoco es completa. Usted obedece, sí, pero obedece imperfectamente. Obedecemos imperfectamente. ¿Cuándo vamos a obedecer perfectamente? Cuando Cristo venga y nos saque toda esa rebeldía que hay dentro de nosotros. Y eso viene arraigado desde el pecado. Y el Señor nos va preparando día a día, nos va santificando, pero es algo que tenemos que ir muriendo todos los días. Por lo tanto, si estamos esperando obediencia total de nuestros niños, estamos equivocados. Porque no va a ser así. Es un proceso que tenemos que ir acompañándolos. Porque no va a poder ser completa en ellos, porque tampoco es completa en nosotros. Pero va a llegar un momento en que sí esa obediencia va a ser completa. Pero va a ser cuando Cristo venga y saque todo el pecado que hay en nosotros. Si nosotros no podemos, también seamos sabios y consideremos que ellos no van a poder tampoco, porque también hay testarudez en ellos. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ir acompañándoles y enseñándoles a obedecer. Pero ¿saben qué? No podemos demandar obediencia de nuestros hijos sin invertir tiempo y un proceso de enseñanza en ellos. No puedo. ¿Cómo voy a invertir obediencia? ¿Cómo voy a demandar obediencia si no he invertido nada en mis hijos? No lo puedo hacer. El Señor invierte todos los días en nosotros, a cada instante, por medio de su palabra, por medio de los discipulados, por medio de las comunidades, por medio de los ministerios. Él está invierte en nosotros. Y aunque invierte a veces mucho y lo da todo, adivine qué pasa con nosotros. Somos testarudos igual. Y el Señor tiene paciencia con nosotros, tiene paciencia y Él está preparando un camino y nos va a hacer transitar por ahí. Y va a llegar el momento en que vamos a tener plena obediencia, pero aún no va a ser. Por lo tanto, tenemos que, si a nosotros nos cuesta, a nuestros hijos nos cuesta, pero tenemos que hacer esa pega, invertir tiempo y demandar obediencia
considerando que no va a ser plena. Pero ¿saben qué? Si demandamos obediencia, tenemos que invertir tiempo, procesos, en enseñar, en acompañar, en estar. Ya vamos a ir a esa parte. Ahora, es importante lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Obedecer a nuestros hijos no los va a hacer salvos. Obedecer no los va a hacer salvos. Si tú no obedeces, no llegarás al cielo. Falso. Falso. En respuesta a la gracia que el Señor nos da, nosotros obedecemos. Y eso es sumamente importante. Pero ¿somos salvos por qué? ¿Por obediencia o somos salvos por gracia? Somos salvos por gracia. Y en la gracia, en respuesta a esa gracia que el Señor nos da, en respuesta a ese evangelio, nosotros obedecemos. Pero es así la figura. Por lo tanto, nosotros mostremos gracia a nuestros hijos. Piense en usted. Piense en usted. Usted en algún momento, ¿sabes qué? Si tú no obedeces, no formas parte de mi familia. ¿Funciona así en su familia? ¿Va a funcionar así? No, no va a funcionar así. En la familia del Señor tampoco. Pero sí por gratitud a todo lo que Él nos hace, a todo lo que Él hizo y todo lo que Él va a hacer, Él nos demanda obediencia. ¿Pero por qué? Porque lo hace por nuestro cuidado. Por lo tanto, en su gracia yo obedezco. Pero entonces, ¿de qué sirve la obediencia? Nos cuida del peligro. La obediencia nos cuida del peligro. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué usted, en ciertas zonas, usted controla la velocidad? ¿Por qué lo hace? Y hay un control no exceder los 50 kilómetros por hora. Y usted no lo excede. ¿Y por qué? Porque si obedece, usted se está cuidando del peligro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay unos frascos que sale una carabela y dice veneno. Y usted no toma eso. ¿Y por qué? Porque ahí dice no lo tomes. ¿Pero por qué? Porque lo está cuidando del peligro. El obedecer nos cuida del peligro. Cuando el Señor nos dice que obedezcamos, nos cuida del peligro. ¿Cuál es el mayor peligro? Nuestro propio corazón, el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros le enseñamos a obedecer a nuestros hijos, lo estamos cuidando del peligro. Y la desobediencia es peligrosa, porque puede traer un daño físico, pero también puede traer un daño espiritual. Y a medida que vamos creciendo, sobre todo la desobediencia trae un daño espiritual. A nuestros hijos les enseñamos a obedecer. ¿Por qué? Porque si meten los dedos ahí, va a haber un peligro. Puede traer una consecuencia física para ellos. Pero a medida que van creciendo, les enseñamos a obedecer porque puede haber un daño espiritual. Piensen usted, piensen en su vida como hijos del Señor. ¿Cómo usted ha estado cuando estaba en desobediencia con el Señor? Y desobediencia es pecado. Cuando ha estado en pecado con el Señor. Espiritualmente, ¿cómo ha estado? Lleno de quejas, lleno de rabias, lleno de dudas, lleno de incertidumbres, irascible. No disfrutamos. Y eso trae un peligro para nosotros, porque no disfrutamos la plenitud del Señor. No disfrutamos el gozo del Señor que implica andar en obediencia. Y por eso nosotros le enseñamos obediencia a nuestros hijos, porque los cuida del peligro, tanto físico como espiritual. Y el Señor hace lo mismo con nosotros, con sus hijos. ¿Y por qué? Porque esto es justo. La Biblia dice, ¿por qué tenemos que obedecer? Porque esto es justo. ¿Qué significa esto? Porque esto le agrada al Señor. La obediencia le agrada al Señor. Por lo tanto, yo quiero propiciar que mis hijos agraden al Señor. Y por eso quiero que obedezcan. Que yo no quiero que mis hijos obedezcan para agradarme a mí. Hay que tener ojo con eso. Yo quiero que obedezcan, ¿pero para qué? Para que ellos agraden al Señor. Pero esto hay que enseñarle. La justicia del Señor, que la obediencia es justa, le agrada al Señor, lo tenemos que enseñar. Porque la obediencia no está en nuestros hijos. Y tampoco está en nosotros. Y el Señor nos va enseñando obediencia, pero hay que enseñársela y nosotros tenemos que aprenderla. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con el ejemplo. ¿Saben qué? ¿Cuántas veces nosotros demandamos obediencia a nuestros hijos y nosotros como hijos somos tan desobedientes con el Señor? ¿Por qué demandamos algo que nosotros no podemos cumplir? Por eso es tan importante la obediencia. Entonces, lo tenemos que hacer con el ejemplo, pero también lo tenemos que hacer con su palabra. La obediencia es una parte y es todo
Debemos obedecer al Señor. Pero hay otra parte que es tan importante como la obediencia. ¿Y saben cuál es? La honra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La obediencia tiene que ser con honra. Esto es importante. Ahora, si no está la honra, siempre va a ser mejor obedecer. Siempre va a ser mejor obedecer. Piensen lo siguiente. O les cuento lo siguiente. A veces conversando, y lo he contado quizás otras veces acá, conversando con una persona, y estábamos hablando y la palabra del Señor nos llevó a que él tenía que tomar una decisión, tenía que dejar algo, tenía que obedecer al Señor en algo. Y él me dijo a mí, voy a obedecer al Señor, pero que quiero que quede estipulado y que quiero en acta que no lo quiero hacer. No quiero obedecer, pero voy a obedecer. Está obedeciendo sin honra, pero está obedeciendo. Y siempre es mejor obedecer, aunque usted no lo quiera hacer. Siempre es más importante porque eso trae beneficio al Señor, pero acá dice con honra. Y acá, si vamos a obedecer a nuestra familia, a nuestros padres y al Señor, también tiene que ser con honra. Y la honra tiene que ver con una actitud de humildad ante las autoridades que Dios puso. ¿Estoy honrando a Dios que puso a mi papá y que puso a mi mamá? ¿Estoy honrando a Dios y estoy honrando a mi padre y a mi madre, aunque no se lo merezcan de acuerdo a nuestros parámetros? ¿Lo estoy honrando? Aunque no se lo merezcan, lo debemos honrar. Porque Dios los escogió, Dios los eligió para que fueran nuestros padres. Él lo definió y nosotros los honramos. Y ahí vamos a ir viendo qué implica la honra. Pero hay que honrarlo. Y la honra se materializa en cuidados. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hay que obedecer? ¿Por qué el Señor enfatiza tanto en honrar? Mira lo que dice. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por un lado, habla de larga vida, una larga vida, muchos años en esta tierra, pero también tiene que ver con una vida plena. Llevar una vida plena. Obedecemos y honramos al Señor para llevar una vida plena. Muchos murieron jóvenes. Muchos murieron jóvenes en algún viaje misionero, siendo mártir, y murieron jóvenes y honraban a su papá y honraban a su mamá. ¿Pero qué pasó? Murieron jóvenes, no fueron de larga vida, pero tuvieron su vida plena. Murieron en plenitud, murieron en el Evangelio. Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos y sus hijos obedecen, lo que le estamos enseñando es que tengan una vida plena. Hay gran bendición en honrar, hay gran bendición en la obediencia. Piense en usted cuando usted no ha honrado al Señor y cuando usted no ha obedecido al Señor. La pregunta es, en esos momentos, ¿usted ha llevado una vida plena? No llevamos una vida plena. Llevamos una vida llena de dudas, llena de rabia, todo me molesta, me quejo por todo. Y lo más importante, no disfruto la plenitud de estar con el Señor. Y eso es lo relevante. Y por eso nosotros enseñamos a nuestros hijos para que ellos puedan llevar una vida plena, pero una vida plena en el Señor. Por eso es tan importante. Entonces caminemos bien en el rol que el Señor nos permitió. Si usted ya no está en la casa con sus padres, la obediencia ya no es requerida. La obediencia ya no es requerida. Pero si está con sus padres, la obediencia es requerida en el Señor. Pero la honra siempre va a ser requerida. Estando en la casa o estando fuera de la casa. Siempre la honra a sus padres. Y esto es sumamente importante. ¿Cómo se manifiesta la honra? No usted escribiendo, yo honro a mi padre. Pues yo puedo tener un montón de carteles, yo honro a mi padre, o honro a mi madre, pero no hago nada por ellos. Se tiene que materializar en hechos concretos. Por ejemplo, si ha pasado un mes y usted no ha llamado para nada a su mamá, no ha llamado nada a su papá, no lo está honrando. No lo está honrando. Se materializa en cuidados. Es que, ¿sabes qué? Luis Miguel se enojó, me dio rabia porque la otra vez me dijo que me iba a cuidar a mis hijos y no los pudo cuidar. Así que ahora no le llevo los nietos. Y usted dice, oye, pero perdone y honra a su familia. No, pero es que ¿sabes qué? Cada vez que yo invito a mi mamá acá a la casa, está la sentosa que empieza a hacer todas las cosas y yo tengo mi ritmo y me da rabia y porque siempre se acelera y me da rabia y por eso no la invito.
Y por eso no la llamo. Pídale perdón al Señor. Y honra a su familia. Y honra a su padre. Y honra a su madre. No, es que mi papá, sabes que mi papá fue un padre ausente. Solo se dedicó a trabajar. Y, Señor, pídale perdón al Señor. Y te doy gracias porque pusiste un padre trabajador. Te doy gracias por eso. Y honra a mi padre. Y honra a mi madre. Y eso se materializa en cosas concretas. Yéndolo a visitar, llamándolo, escribiéndole. No pretenda cambiar el pensamiento de su padre. No pretenda cambiar el pensamiento de su madre. Si le gusta tal equipo, que le guste tal equipo. No pelee por tonteras. Si tiene un color político, no pelee por cosas que no tienen sentido. La Biblia dice, esas no son cosas que nos unen. Lo que nos une es el Evangelio, es el amor, es el perdón, es la gracia del Señor. Si su papá, si su mamá piensa de una forma, no, hijo, hija, sabes que tenéis que cambiarlo de colegio, tenéis que enseñarle esto. Usted sabe que ya, mamita, gracias, pero saben que no enganche. No enganche en cosas que no tienen ningún sentido, ningún futuro. Pero sí enganche en cosas que tienen que ver con el Evangelio, en el perdón, en el amor, en la misericordia. Por lo tanto, la honra implica llamar. La honra implica estar atento. ¿Cómo estáis, mamita? ¿Cómo estáis, papito? Prepárate por la teterita que voy a dejar caer ahí. De eso implica. Yo a mi Padre Celestial, trato e intento hacer las cosas que a Él le agrada. Y con mi Padre cuando está acá en la tierra, y a mi madre intento hacer las cosas que a ella le agrada. Hacerla reír con las cosas que a ella le agrada. Y no me complico en otras cosas. Haga lo mismo usted. Porque no es por merecimiento. Nosotros no merecemos el amor del Señor. No, es solamente gracia. Es solamente por su gracia. Por lo tanto, de esa gracia compartimos. Y comparto con mi papá y comparto con mi mamá. Entonces, atención. Si no le he escrito mucho tiempo, es momento de hacerlo. Si tiene rabia en su corazón porque un día no le prestó plata, porque no le cuidó los hijos, porque se fue de vacaciones y usted se quedó con... Pídale perdón al Señor y disfrute y honre con el Evangelio. Sigamos. ¿Y cómo terminamos? Y vosotros, porque hablamos de los hijos, y los hijos tienen que ver con obedecer y honrar. Y a temprana edad es una labor que tenemos que hacer porque los preparamos para que estén preparados para el camino. Cuando se enfrenten a un Dios soberano, ellos sepan desde ya que hay que tener plena obediencia. Pero los padres dicen, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y acá hay algo súper importante, porque cuando habla de padres, y vosotros padres, está hablando a los hombres. La traducción es pater. Le está hablando a los hombres. Las mamás tienen una labor importantísima y vital también en la crianza y en la educación de los hijos. Pero en este pasaje le está hablando a los padres. Le está hablando a los padres. Y hago un paréntesis. Y esto es sumamente importante porque si usted está pensando y está poniendo los ojos en una persona y esa persona no ama al Señor, saque la vista al tiro de ahí. Porque no lo va a poder amar a usted como esposa, como el Señor la ama. Y no va a poder amar a sus hijos como el Señor lo pide. Por eso es tan importante. Es tan importante como que si usted se está fijando en algo, el primer requisito es que esa persona ame al Señor. Si ama al Señor, vamos por buen camino. Pero si no, salga de ahí. Pero no, salga de ahí. Porque no la va a amar como el Señor la ama y no va a cuidar a sus hijos, porque esto es para los padres. No lo va a criar, educar, amonestar, disciplinar, contener como se lo están requiriendo los padres. Entonces que sea algo relevante en su vida. Con mucho cariño se lo digo, no me odie. Ahora bien, ¿qué es lo que dice? No provocar a ira. No juegues y no juegue con el corazón de sus hijos. No los exasperes, no los consideres sus juguetes. ¿Y saben por qué? Porque no son nuestros. Miren lo que dice el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son propiedad del Señor.
Los hijos son propiedad del Señor, no son nuestros, son de Él, son cosa de alta estima, algo muy valioso para el Señor, para Dios. Dios considera valioso a los hijos desde que ya están en el vientre. Desde ahí el Señor ya los considera valiosos y desde ahí que son de ellos. Es del Señor, por lo tanto no los maltrates, no los provoques a ira. Por ejemplo, no te burles de ellos. No te burles de ellos porque eso va a traer ira. No los humilles. No los humilles porque eso va a traer ira. No los compares. No, es que tu hija, es que tu hermana, es que no los compares. Porque eso va a provocar ira. No te impongas. No te impongas en cosas que no tienen sentido, en cosas que no son pecado, porque eso va a traer ira. Cuidemos el corazón de nuestros hijos. Piensa en sus corazones, un corazón que tiene que irse formando en el Señor en toda época y en todo momento. Cada uno de los que está acá tiene sus desafíos con sus hijos. Desafíos en amor. Algunos están en los desafíos, los más chiquititos. Los desafíos de despertarse a mitad de la noche, de estar cambiando cosas, estar llevándolo al doctor, los controles, un montón de cosas. A medida que crecen van cambiando los desafíos. Pero en ningún momento estamos autorizados a provocar ira, a provocar rabia, a compararlos. Pensemos en ellos. No imponga cosas que solamente porque a usted le gusta, a usted le impone, eso crea ira y sale el pecado de nuestros hijos. No está mi hija acá. Y una vez conversando con mi hija, estábamos conversando y de repente estábamos hablando y yo le digo, mira, me estaba preguntando algo. Le dije, no, ¿sabes qué, mi amor? Nosotros lo hacemos así, siempre lo hemos hecho así y así se hacen las cosas. Algo muy doméstico. Y la Mari me dice, pero ¿sabes qué? Hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo. Lo que hace que a ti te gusta así. Yo la miré y me dio rabia. Pero tenía razón, po. Tenía razón. Porque en realidad a mí me gusta que se hagan las cosas así. Pero hay otras formas de hacerlas, ¿se entiende? Y no significa que está mal en cosas que no son pecado. Si usted toda la vida el vaso del jugo usted lo pone acá y ahí va el vaso del jugo, po. Entonces, y viene su hijo, pero papá, ¿se puede poner acá también? No, va acá. Y usted, no, ¿sabes qué? Se pone acá porque siempre no imponga cosas que no tienen ningún sentido, que al contrario van a provocar ira. Y usted está imponiendo por fuerza, porque usted manda ciertas cosas. Que no sea así. Pero en cosas que tienen que ver con el Evangelio, sí. ¿Saben qué, chiquillo? Acá no. Acá no nos vamos a hablar. Acá siempre va a haber perdón. No nos vamos a insultar. No nos vamos a tratar con calificativos. Acá no. Porque el Señor nos cuida en eso. ¿Se entiende? Hay ciertas cosas que hay que mantener una cierta firmeza, pero considerando también que yo quiero que lo hagan porque aman al Señor. Yo no quiero que mis hijos hagan todo lo que yo quiero. Yo quiero que mis hijos hagan la voluntad del Padre. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que hagan mi voluntad. Y a veces tenemos que cuidar el orgullo. Es que mis hijos son un 7. Se portan bien, no mueven no vuelan una mosca cuando ahí están. Tienen las mejores calificaciones, saludan a todos. Hay hijos que pueden ser así, hay otros que no. Pero yo creo y yo quiero que mis hijos sean transformados en el corazón para que ellos puedan depender del Señor. Y las cosas externas van a pasar. De hecho, van a quedar acá. Quiero que estudien, sí. Quiero que aprendan, sí. Pero lo que más quiero es que puedan amar al Señor por sobre todas las cosas. Pero por ellos. No por yo ufanarme y estar orgulloso. Estoy orgulloso de mis hijos porque el Señor me los dio. Simplemente por eso. Pero no para mostrar al mundo que tengo los mejores hijos. Solamente una persona podía hacer eso. Mi papá y mi mamá. Sigamos. Entonces, herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, tenemos que criarlos en amor, no provocarlos a ira. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esta palabra, criadlo, es una palabra muy bonita, que tiene que ver con sostenerlo, que tiene que ver con sustentarlo, que tiene que ver con darle calor. Y ojo, le está hablando a los padres y al padre hombre. La mamá lo va a hacer, sí, lo va a hacer.
Hay otras instrucciones en otras partes de la Biblia donde habla a los padres y a las madres. Pero acá le está hablando a los hombres, al padre hombre. Dice, criadlos. Tiene que ver con tenerlo, con sustentarlo, con abrazarlo, con darle calor. Ese es el sentido de esa palabra, criadlo. Es la misma palabra que el mismo Efesios la usa cuando dice, Efesios 5:29, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, la cría, la abraza, le da calor. Ese es el sentido. Es la misma palabra para alimentar, para abrazar, para proteger, para sentirse querido. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Criadlos, contenerlos, abrazarlos, darle calor en disciplina y amonestación del Señor. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos está diciendo es que nosotros los discipulemos, los amonestemos, los criemos, los discipulemos. Y eso tiene que ser en el Señor. El Señor quiere de nosotros que seamos sus discípulos y no su público. Y hay una diferencia entre ser su público y entre ser sus discípulos. A veces yo soy público de ciertas cosas. Por ejemplo, a veces me meto a ver cosas en YouTube y veo algunos conciertos de guitarra, veo cómo tocan la guitarra. Pero yo soy un público nomás. Nunca he aprendido eso y nunca lo aplicaba acá en la iglesia eso. Soy un público nomás. Público y veo las cosas. Pero el Señor me manda que yo no sea público, sino que yo no sea un público, que yo sea un discípulo, que haga lo que el Señor me dice. Por lo tanto, acá es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos, que nuestros hijos sean discípulos de la palabra, de nosotros, para que amen al Señor, en primer lugar nosotros tenemos que ser discípulos del Señor. Y tenemos que dejar de ser públicos. Y muchas veces nosotros somos públicos. ¿Cuántas veces yo me he visto en la situación sentado ahí en la banca y Claudio exponiendo la palabra y yo soy un público? Público y no va para mí y considero que esa palabra no va para mí. Y no es así. Toda palabra es útil para mí, para yo ser transformado por el Señor. Y a veces cuando estamos siendo públicos es porque nuestro corazón está duro. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Dejar de ser público, dejar de ser asistente nomás y escuchar. El Señor quiere que yo me convierta y tome el rol de discípulo para que yo discipule a mis hijos. Por lo tanto, no siempre hago lo que yo veo. No siempre hago lo que yo veo. Y en el Señor tiene que ser esa la máxima. Tengo que hacer lo que yo veo. Y nuestros hijos van a hacer lo que ellos ven en nosotros. Entonces piensen esto. ¿Cómo yo voy a criar? ¿Cómo yo voy a sostener en el amor del Señor, basado en el Señor, si yo no estoy dependiendo del Señor? Piense usted en una mesa, en la mesa de almuerzo. Y nos quejamos constantemente. No, es que la economía está así. No, es que el gobierno está así. No, es que este presidente, es que esta presidenta, es que todo está mal. Es que la selección chilena estuvimos así, de ser medalla de oro. Todo funciona mal. Y así conversamos. Esa es nuestra conversa en la mesa. Adivine qué van a replicar nuestros hijos en otras conversaciones. Eso mismo. Y se van a empezar a quejar por todo. Y nada va a tener esperanza. ¿Por qué les exigimos algo si nosotros no lo podemos hacer? En cambio, si nuestra esperanza está en el Señor, nuestros hijos van a poner su esperanza en el Señor. Por eso es tan importante criarlo en el Señor. Advertirlos en el Señor. Entendiendo que sus corazones son tan pecadores como los míos. Papá, ¿sabes qué? Me cuesta. En el colegio todos dicen garabato y me cuesta a mí a veces. ¿Cómo lo puedo hacer? Quiero cambiar mi actitud, pero me cuesta. ¿Cómo lo hacemos? Hijo, anda a lavarte la boca. Compra jabón. No, no funciona así. Funciona, hijo, yo te entiendo. Y el Señor te entiende. Porque hay ciertas luchas que a mí también me cuestan. Pero esas luchas las tengo que someter al Señor. Y tengo que honrarlo a Él. Y va a ser difícil en ciertas situaciones. Pero si para ti es difícil, para mí es también difícil. Hagámoslo juntos. Oremos juntos. Entreguémoslo al Señor. ¿Se entiende? Busquemos el corazón. Que ese corazón sea un corazón humilde ante el Señor. Y a veces, muchas veces buscamos cambiar la conducta. La conducta. Y lo que tenemos que llegar es al corazón.
Por eso dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la amonestación es una advertencia. ¿Una advertencia a qué? Al peligro. El Señor todas las semanas, en los distintos discipulados, en las distintas comunidades, en las distintas reuniones ministeriales de la semana, nos advierte. ¿Qué nos advierte del peligro? Nos amonesta del peligro. Ojo, Luis Miguel, si tú no perdonas, te vas a llenar de rabia, te vas a llenar de odio dentro de ti. Por eso perdona el tiro, suelta el tiro. En todo índole, el Señor nos advierte, nos prepara antes. Ojo, Luis Miguel, no ames, que el dinero no sea tu primer amor. Que el deporte no sea tu primer amor, sino que Cristo sea tu primer amor. No, ¿por qué? Porque pasa las otras cosas, empezamos a hacer daño al Señor y al prójimo. La amonestación es la advertencia que tenemos que hacer porque van en el camino equivocado. Pero lo tenemos que hacer, como dice, una amonestación del Señor, no la mía. No es basada en mi opinión, no es basada en mi palabra, sino que es basada en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo yo voy a advertir? ¿Cómo yo voy a amonestar? ¿Cómo yo voy a cuidar? ¿Cómo voy a corregir si yo no estoy siendo corregido por el Señor? Entonces la cadena es así. Yo soy corregido por el Señor, guiado por el Señor, conozco al Señor y eso me va a permitir conocer a mi hijo y amonestar y cuidar a mi hijo. No busquemos una obediencia superficial. No busquemos una obediencia para quedar bien con los demás. Busquemos una obediencia que nuestros hijos, para que ellos queden bien con el Señor. Eso es lo que debemos buscar. La amonestación, la sujeción es con la palabra, es en el Señor. Y para eso tengo que pasar tiempo con el Señor. Hay que llegar al corazón. Si usted está en el rol de hijo, sujétese, obedezca. Si está viviendo con su familia, obedezca, porque eso es justo. Eso es lo bueno. Pero si está como hijo y viviendo con sus padres, hónrelo y obedézcalo en todo momento. Si usted es un hijo y no está viviendo con sus padres, no se le demanda obediencia a usted. Usted tiene otra sumisión, pero sí se le reclama y sí se le exige, el Señor lo exige, es honra. Honra a sus padres. Si sus padres están en el extranjero, bueno, la tecnología está acá para llamarlos, para escribirle. Hago una videollamada, pero es que me dan lata. No se trata de usted. No se trata de hacer las cosas que a mí me agradan. Se trata de hacer las cosas por amor a los otros. Voy a llamar a mi mamá, voy a hacer un Zoom con mi mamá, voy a invitarla a salir, voy a invitarla a la plaza, voy a invitarla a tomar once, voy a invitar... Hagamos cosas. La voy a acompañar al médico. Mamita, ¿cómo estás? ¿Te falta algún remedio? Yo te lo llevo. Te lo cambio por un sándwich. Así yo negocio con mi mamá. ¿Se entiende? Haga contento a su papá, hágala feliz en el Señor. No pretenda cambiarlos. No pretenda cambiarlos. Eso es pega del Señor. Nosotros no cambiamos ni a nuestros hijos, ni tampoco cambiamos a nuestros padres. Eso es pega del Señor. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Enseñar, sembrar y que el Señor haga su obra. Y con nuestros padres, ¿qué es lo que hacemos? Amarlos y que el Señor haga su obra. Nada más. Por lo tanto, si está en eso y no está honrando a sus padres, pídale perdón al Señor. Arrepiéntase y sígalo a Él. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Cristo es el que tenemos que seguir. Él se humilló y Él obedeció y Él honró en todo al Padre. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacerlo de la misma forma. Terminamos con esto. Malaquías dice, ¿saben qué? Que hay esperanza. Malaquías dice que hay esperanza. ¿Por qué? Porque mire, he aquí, dice Malaquías, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero cuando venga ese día, cuando Cristo venga, ¿qué es lo que dice? Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios dice que Él va a venir. Y hay una promesa de redención ahí cuando Él venga. Y Él va a venir y cuando Cristo venga, lo que dice que Él va a restaurar todas las cosas. Si en este instante las relaciones están rotas, perdone y fíjese en la cruz. Va a llegar un día en que todo va a ser restaurado. Pero mientras tanto el Señor ya inició un proceso de restauración. Perdona a su mamá, perdona a su papá, perdona a su hijo y perdona a su hija. Pero es que Luis Miguel no sabéis con el chascón que está pololeando.
No sabéis con la niña que está pololeando. Pasa más allá que acá. Encuentra más rica la comida de allá. Oh, perdone, perdone. Y así en situaciones tan simples como esa o en situaciones tan profundas. Si su hijo no la llama, si su hijo no lo llama, ¿saben qué? Perdónenle al Señor y haga usted el primer paso. Haga usted, hijo, y no espere nada a cambio. Hijo, solamente te escribo para decirte cómo estás. Quiero saber cómo estás, estoy orando por ti, que el Señor te bendiga. Hice eso, pero no me escribió ni en un mes, no espere nada a cambio. No espere nada a cambio. El Señor es nuestro consuelo. Y lo mismo hacia los padres. Oye, pero yo le escribo siempre a mi papá y nunca él me escribe. No escriba pensando algo a cambio. Escriba porque ama a su familia. Y es la familia que el Señor les puso. Él va a restaurar todas las cosas. Por lo tanto, si hemos fallado, hoy, no es mañana, hoy es tiempo de pedirle perdón al Señor. De arrepentirnos, de tomar de su perdón y vivir en su gracia, sin culpa. Si se equivocó con su hijo, sin culpa. Si se equivocó con su hija, sin culpa. Él ya llevó toda culpa. Tome el perdón del Señor y la gracia del Señor. Él sí se llevó toda culpa. Si se equivocó con su papá, si se equivocó con su mamá, ya viva sin culpa. No hay culpa. El Señor se llevó toda la culpa. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor, viva en su gracia y seamos hijos del Señor. Pongámonos en pie. Señor, te alabamos, honramos tu santo nombre. Tú eres fiel y tú eres bueno. Gracias porque tú eres nuestro Padre protector en todo momento. Y te alabamos y te damos gracias por eso. Y te damos gracias, Señor, por la voluntad que tú ejerciste en nuestras vidas. Gracias por nuestros padres, gracias por nuestras madres, gracias por nuestros hijos, Señor. Te pedimos perdón si no hemos estado cumpliendo, Señor, el rol que nos corresponde, Señor. Si no hemos estado honrando a nuestros padres y si no hemos estado criando, conteniendo a nuestros hijos como tú nos mandas, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y tomamos de tu perdón, Señor, para que tú seas sacando toda culpa, todo dolor, toda rabia, toda incertidumbre, toda queja dentro de nosotros, Señor, y vivir en tu gracia, Señor. Tú restauras y tú vas a restaurar plenamente las relaciones, Señor. Y desde ya queremos, Señor, que sean relaciones sanas, Señor, y guiadas por ti. Saca toda testarudez de nosotros, saca todo orgullo de nosotros, Señor, y que podamos vivir, Señor, con tu evangelio, Señor, transmitiéndolo, Señor, hacia arriba, hacia nuestros padres, hacia nuestras madres y hacia abajo, hacia nuestros hijos, Señor. Descansamos en ti. Tú eres el único que lo puede hacer. Transforma nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.